¿Qué tal amigos, amigas, señoras y señores? Iniciamos un nuevo casi mes, estamos en las vísperas de iniciar el mes de noviembre, culminando otro mes, octubre, y también lo importante es comenzando una nueva semana de muchos éxitos, muchos triunfos en el primer órgano del Estado, y por eso teníamos el compromiso desde la semana pasada de que estuviera con nosotros el diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, que tiene buenas noticias, buenas, nuevas, tanto ideas como buenas noticias. Bienvenido, diputado Urbina. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Siempre es un privilegio compartir este espacio con nuestro amigo Abiu. Y quiero saludar también a todos los salvadoreños que se conectan a través también de mis redes sociales, que estamos compartiendo esta entrevista por Facebook y por otras redes. Así que estamos listos y es bien oportuna la entrevista por una razón, porque estamos cumpliendo año y medio de trabajo como nueva Asamblea Legislativa. Así que hay mucho que hablar de lo que hemos hecho en este año y medio. ¿Cuántas leyes se han emitido? ¿Cuántas historias, verdad? Creo que el primer desafío que tuvimos al llegar fue limpiar la mesa. Primero de iniciativas de ley que estaban ahí perversas, que tenían mala intención. Por ejemplo, el señor Rodolfo Parker, en la Comisión de Salud, que él controlaba todo, igual que Norman Quijano, tenía algunas iniciativas de ley que buscaban encarecer la medicina en El Salvador, quitar regulaciones para que haya más abuso en el mercado farmacéutico. Eso es lo que había antes. Había realmente un desorden, las leyes solo funcionaban para unos cuantos, y en año y medio, con satisfacción, les podemos decir que hemos ido ordenando paso a paso las cosas que no estaban bien. Y como hoy temprano escribió el presidente de la República, mi estimado Abiu, escribió un mensaje importantísimo. Yo quisiera reflexionar esto en este momento en donde estamos cumpliendo año y medio como nueva Asamblea Legislativa. Este es un caso que publicó el ministro de Justicia y Seguridad. El presidente Nayib Bukele escribió hoy muy temprano en sus redes de Twitter: este terrorista fue encarcelado 24 veces y 24 veces fue liberado por el sistema judicial corrupto que estamos reformando. Quienes exigen que regresemos a ese sistema judicial son los que quieren que el Morro y muchos más sigan asesinando a nuestro pueblo. Es oportuno hacer este comentario porque recientemente hemos hecho nuevas reformas al sistema judicial, pero en general todo el sistema de leyes en El Salvador era injusto, era dirigido a favorecer a élites políticas y económicas, y el pueblo salvadoreño estaba en desventaja, no tenía un sistema judicial que realmente los protegiera. Quienes estaban muy a gusto con ese sistema judicial del pasado eran los criminales, porque como este ejemplo, así funcionaba realmente el sistema de justicia. Atrapaban al delincuente en la calle, en este caso a un terrorista, a un pandillero, pero de inmediato lo liberaban. Estaban siempre jugando al gato y al ratón, y en ese proceso el que ponía los muertos, el que ponía la sangre, el que ponía el luto era el pueblo salvadoreño. Eso es lo que hemos llegado a cambiar. Definitivamente, y eso lo traigo a colación porque antes de que iniciáramos el conversatorio, le contaba que, bueno, hoy el juzgado de vigilancia negó libertad condicional al CIRRA. Todavía tienen el cinismo de pedir libertad condicional. ¿Cuántas vidas pesan sobre los hombros de estos sujetos que no solo mataron, se robaron y quieren libertad? Dice el juzgado primero de vigilancia penitenciaria de Santa Tecla negó la libertad a Arístides Dionisio Manzor Osorio, alias El Cirra, un cabecilla de la Mara Salvatrucha que ya cumplió 23 de los 33 años de cárcel a los que fue condenado por múltiples delitos. Venimos realmente de una historia de tanto duelo. Sí, señor. Recientemente yo tuve la oportunidad de estar en Carolina del Norte. Aprovecho para mandar un gran saludo a todos los salvadoreños compatriotas en Estados Unidos, que me han estado invitando a diferentes lugares. No he podido ir todavía a todos los estados. Algunos estoy comenzando a visitarlos. Primero por la agenda que hemos tenido de ordenamiento primero de nuestra casa. Pero quiero decirles que hay salvadoreños
que ya tenían una condición legal en Estados Unidos, pero no se atrevían a venir porque tenían miedo de las pandillas. Tenían miedo del clima de inseguridad terrible que se vivía en El Salvador y lo que querían era sacar lo más inmediatamente posible de sus familias. Y así se los llevaban mojados y pagaban los coyotes para que se llevaran a los hijos, a los primos, a toda la familia. Esta realidad se ha venido a cortar con el presidente de la República, Nayib Bukele, porque a mí me expresaban los compatriotas: José, hoy ya no queremos que nuestra familia se venga para acá. Hoy queremos que prosperen en El Salvador, porque El Salvador ahora es una tierra de esperanza. Es una tierra donde ya se está respirando paz, un nuevo amanecer para El Salvador, una nueva realidad que está realmente entusiasmando no solo a los salvadoreños, sino también a muchos ciudadanos de otras naciones, de otros pueblos, que ven como ejemplo a El Salvador, como una luz en medio de toda esta oscuridad, de esta convulsión social, porque tú has visto, mi estimado Eviu, cómo se ha puesto el panorama en muchos pueblos en Sudamérica, por ejemplo, donde en las calles hay verdaderos escenarios de descontento social porque no están conduciendo adecuadamente sus gobiernos. Definitivamente yo creo que ahora son las condiciones de ese nuevo amanecer que los salvadoreños esperábamos tras la firma de los acuerdos en el 92, y no fue en aquel momento, sino ahora. Definitivamente, ayer escuchaba decir, diputado, ya que está aquí, quiero su opinión, sí, que el dirigente del FMLN histórico, Dilio Rosales, que también es simpatizante de Nuevas Ideas, hacía un llamamiento a la Fiscalía General de la República y al gobierno para que se investigue y se procese una condena general a la comandancia del FMLN para que sean procesados. Y lo hacía responsable, lo dijo Dilio, de la muerte de personas honorables, de alcaldes, de las vacas incluso que mataron y de sus mismos compañeros. Procede una iniciativa, diputado, para que también no se rían de los salvadoreños, porque ellos quedaron millonarios, decía Dilio, y los veteranos cada vez más pobres, dejándole la carga al Estado. Con eso, los $100 que reciben, menos mal, y la atención, dice, en salud. ¿Qué opinión le merece? Lo que puedo decir es que hay una montaña de injusticia acumulada en El Salvador, de miles de casos que han quedado en el olvido, pero hay que recordar que nosotros al llegar comenzamos a hacer reformas que buscan que los delitos no prescriban. Comencemos por ahí. Nosotros hicimos una reforma para que los delitos, independientemente de la fecha en que se cometieron, no van a tener fecha de caducidad. Es decir, que aquellos que cometieron delitos en el pasado, la justicia los va a alcanzar. No importa que huyan, porque parte de las reformas que hemos hecho también es que este mecanismo que ocupaban muchos, donde huían y pasaban cambiando abogados a cada momento, esto ya no puede ser. El sistema de justicia debe de funcionar para proteger al pueblo honrado y para castigar a los malos. Ese es el nuevo sistema de justicia, un sistema de justicia que realmente funcione para garantizar esa sed de justicia para un pueblo salvadoreño que por tanto tiempo esperó ser escuchado y ser protegido. Pero lo que tenemos realmente como historia, como el caso que usted menciona, es que en el pasado lo que había era perdón y olvido. Hicieron la guerra y durante la guerra tuvieron que huir los padres. Después de la guerra, cuando firmaron ese simbólico acuerdo de paz, los que tuvieron que huir después fueron los hijos de los padres que habían tenido que huir durante la guerra. ¿Por qué razón? Porque se vino una guerra social mucho más difícil. Hubo más muertos después de la guerra civil con las pandillas luego de la firma de los acuerdos de paz. Entonces no había ninguna esperanza. Realmente se habían cerrado todas las posibilidades de soñar un mejor país. ¿Y cuál era la única alternativa? Huir. No había otro camino. En cambio ahora la historia es distinta, ahora la historia es de esperanza y por eso yo, antes de comenzar la entrevista, le contaba este testimonio. Es una historia realmente que a mí cuando... ¿Cómo nos ven afuera? ¿Cómo nos ven afuera? Pero no solo nos están viendo, quieren venir. Están visitando. Sí. Y yo quiero contarles este testimonio. A mí me escribe por Twitter
una mujer dominicana, y tiene el nombre para que la Santo saludemos. Domingo, se llama Ingrid Peña, aprovecho para saludarla, porque ella, saludos, ella va a estar pendiente. Sí. Ingrid me escribe y me dice, diputado, yo sigo muy de cerca lo que está pasando en El Salvador, desde que llegó el presidente Bukele y luego desde que comenzó a trabajar los diputados de Nuevas Ideas. Y quiero decirle que desde hace 20 años venía postergando el viaje a El Salvador. Yo quería conocer El Salvador, pero mi mamá siempre me detenía. No habían condiciones hace Sí, 20 años. La mamá le decía, ¿para qué vas a ir a El Salvador si es una tierra de criminales? Nunca entonces ella se animó a venir. Desistió. Resulta que me escribe y me dice, diputado, voy para El Salvador. Y hoy, en la mañana, la recibí en mi oficina en la nueva Asamblea Legislativa. Y de verdad que fue un privilegio y fue una sorpresa. Llegó, me escribió, diputado, ya estoy aquí en la Asamblea. Ya vine a conocer la tierra del Salvador, la tierra del presidente Nayib Bukele. Y comenzamos a conversar. Nos tomamos un café. Bueno, le gusta el buen café salvadoreño. El mejor del mundo. Y ella me comenzó a expresar su testimonio. Ella me dice, yo como ciudadana de República Dominicana estoy ya recomendando a mi familia, a muchos amigos, para que de República Dominicana se vengan a El Salvador. Ella está conociendo El Salvador, la nueva realidad del Salvador. Ha ido al centro histórico, no tiene ningún temor. Les estoy contando lo que ella me dijo que ha vivido. Ya tiene una semana de estar en El Salvador. Y se va hasta la siguiente semana. Y con el deseo de regresar. Se quedó más tiempo del Claro, pero ¿cuáles son estos testimonios? Y yo le pregunté, ¿y por qué usted decidió venir a El Salvador? Porque pudo haber ido a otro país. Es que en El Salvador yo veo una luz de esperanza, me dijo. Y usted no sabe, me dice, cómo estamos nosotros viendo El Salvador en República Dominicana. Nosotros en los momentos de tomarnos un café socialmente, o en las reuniones o en las pláticas, hablamos de El Salvador. Hablamos del presidente Nayib Bukele, el único presidente que ha tenido el valor para enfrentar al mal. Y una mujer muy religiosa. Y me dice, Sí. es que los políticos, nosotros los vemos, siempre hicieron pacto con los criminales. Y no solo en El Salvador, me dice, en todos los países siempre Pasa eso. se han puesto de acuerdo los criminales, unos de cuello blanco y otros no, me dice. Pero el único indefenso era el pueblo. Y ella está muy feliz ahora de estar en El Salvador y por eso vino. Porque cree en lo que está haciendo el presidente Bukele, cree en lo que está haciendo la nueva Asamblea Legislativa y ya está entusiasmando a otros dominicanos para que se vengan a visitar nuestro país. Imagínate que esa es la mejor política de hacer Exacto. turismo. Así es. Y le voy a invitar para la plenaria de mañana. Ya la invitamos, Ok. ya la invitamos. Que se dé cuenta que acá no se pierde mucho el tiempo como antes en debates estériles, porque la Asamblea Legislativa ahora, su foro no es de discusiones ni de debates, sino que a lo que se va, al trabajo ya más conveniente por la voluntad soberana de la población, porque esto llevaba al cansancio como antes los madrugones, ¿no? A los gobiernos anteriores, y el pueblo terminaba cansado, definitivamente. No veía la televisión legislativa, no veía la radio legislativa, y ahora sí, porque sabe que además de ir corrigiendo la plana a estas asambleas legislativas que existieron, se han creado leyes actualizadas y acorde a las necesidades de la población, porque aquí la población es la que va rigiendo al gobierno. Y eso lo dice el presidente Nayib Bukele. Esa es la voluntad soberana que hacen y respaldan los diputados hoy en día, como el diputado José Urbina, que es un as en la Comisión de Salud, en las temáticas de seguridad, en las temáticas de hoy por hoy, hoy en día. Así es que, diputado, qué alegría saber que una dominicana, porque República Dominicana está inmersa en el sistema de integración, ¿no? Entonces ellos quieren también replicar el modelo nuestro. Quiere replicarlo. Realmente yo quiero hablar de algo que es un fenómeno en franco desarrollo y es el buquelismo. El buquelismo, exacto. El buquelismo está creciendo con una rapidez realmente sorprendente. Están hablando todos los días del presidente de El Salvador en el Suramérica, en Norteamérica, en otras latitudes. ¿Y por qué están hablando de El Salvador? Me lo resumió de esta manera
esta amiga, Ingrid, de República Dominicana. Lo que pasa es que las plagas sociales que ha sufrido El Salvador son las mismas plagas sociales que sufren los pueblos de América Latina. Y si El Salvador, con su presidente Nayib Bukele, ha demostrado que estas plagas sociales tienen cura, significa que en nuestros pueblos también hay esperanza de que esos males sociales se curen. Y la medicina se llama voluntad de poner en el centro la agenda ciudadana. Y que el único interés que guíe a un líder, a un jefe de Estado, sea el bien común. Y eso es lo que vemos en El Salvador. Son resultados los que a nosotros nos animan a ver en El Salvador una luz de esperanza. Qué interesante. Sí. Bueno, pues al igual que Ingrid, los salvadoreños también están constatando, porque están viajando continuamente los fines de semana, ya no en épocas de vacaciones, de agosto, de fin de año, sino en cualquier fin de semana, vienen muchos salvadoreños desde Australia, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, España y de la región, por supuesto, y de la Unión Americana. Y ahora lo novedoso es que ya no solo piensan venir a visitar a la familia, sino a invertir. Esa es una muestra de confianza. Aquí está mi mano, señor presidente, para acompañarlo en lo que viene. Inversión mueve economía y la economía nos hace más prósperos y con prosperidad El Salvador va a ir saliendo de entre la manada, entre los países de la región, con mejor crecimiento. El Salvador cada día es más seguro. Con seguridad crece. Y los países vecinos cada día son más inseguros. Exacto. ¿Por qué hago esta comparación? Porque las recetas que están ocupando los países vecinos, donde las pandillas siguen gobernando, son las recetas que fracasaron en El Salvador. Y son las recetas que apoyó la comunidad internacional por tantas décadas. Y si esas recetas fracasaron, ¿por qué siguen con lo mismo? Para que tengamos nuevos resultados, hay que hacer algo nuevo. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, ha tomado dos decisiones. La primera, ponerse al frente del tema de seguridad. Él dirige el gabinete de seguridad, permanentemente se reúne con su gabinete para evaluar cada movimiento, cada resultado del plan control territorial. Y la segunda virtud del presidente es que ha creado su propio modelo de seguridad. No ha copiado ningún modelo. Y obviamente eso le permite ser innovador en toda su estrategia de combate al crimen. Y por eso es que ciudadanos de otros países están pidiendo que se replique el modelo de Nayib Bukele. Lo acabamos de ver en Colombia, en una pancarta llevaban el rostro del presidente Nayib Bukele con esa frase, que es una frase muy fuerte, que ha sido bien recibida por los ciudadanos honrados de todos los pueblos de Latinoamérica, que los derechos del pueblo honrado son más importantes que los derechos de los criminales. Sí, no podemos poner en la misma balanza ambos derechos. Porque en el pasado, ¿qué ocurría? Bueno, que el criminal podía matar y la justicia lo dejaba libre. ¿Qué mensaje mandaba el sistema de justicia al país si un criminal mataba y lo dejaban libre? Explíqueme usted qué esperanza tenía el pueblo honrado con ese tipo de sistema de justicia. Y en un año y medio, porque el presidente, que lleva 3 años, pero 1 año y medio perdidos, porque teníamos una asamblea retrógrada que gobernaba para unos pocos, con amaños, con negociaciones bajo la mesa, con maletines oscuros. Difícilmente dejaron gobernar al presidente. Ahora este año y medio es el año y medio que tiene la asamblea, con oxigenación, con respaldo total, no del presidente, no de la asamblea, sino del soberano pueblo, que por más que pedía a vivo grito ser escuchado por la justicia, tener una oportunidad, los jóvenes no tenían acceso a un empleo. Hoy sí, los jóvenes cada día asisten y los que asisten a la feria son menos, porque ya se están insertando en la economía, están trabajando en los medios cibernéticos. ¿Y cómo no estamos preparando para el trabajo de nuestros niños, para una mejor educación con las tablets? ¿Qué niño en Centroamérica no soñaba ni con un teléfono celular, ahora digamos con una tablet, y que van a llevarse a su casa y en vacaciones para que disfruten? Y que no vean mucho de diputado Cristian Guevara, que no vean mucho el YouTube, pero que se recreen, ¿no? Así es que ningún país del mundo un niño puede tener con toda libertad
con política de gobierno, una tablet. Y ahora a través de la tablet pueden viajar por los universos, tener acceso a las bibliotecas más famosas del mundo, de Alemania, de la China, del Vaticano. O sea, vamos a tener niños que lo van a saber casi todo, y eso es hermoso. O sea, se está avanzando en la economía, en la paz, en la tranquilidad, en la seguridad, y sobre todo en la convivencia social que anhelábamos. Anhelábamos la salud, la estábamos perdiendo, la paz, y se nos había negado, diputado Urbina. Quiero contarle un testimonio hablando del tema de educación. Yo recibí en mi oficina esta semana a Julio. Quiero mandarle un saludo a Julio, es un líder de Santo Tomás, del municipio de Santo Tomás. De aquí de San Salvador. Sí, y él, de aquí de San Salvador. Y él me contaba su experiencia. Quiero decirle, diputado, que antes yo con mucho temor mandaba a mis hijos a la escuela. Personalmente los acompañaba. Y eso a mí me ponía en una situación difícil en mi empleo. A veces tenía que sacrificar días de mi empleo y llegar tarde porque yo tenía que acompañar a mis hijos a la escuela por el temor de que las pandillas les hicieran algo. Sí, una realidad. Y ahora me dice, mis hijos van a la escuela con absoluta tranquilidad. Y no solamente están en un clima de seguridad, sino que además tienen las tablets, las computadoras nuevas. Él tiene 3 hijos y a los 3 le han dado computadora nueva. Y los 3 llevan sus aparatos tecnológicos nuevos a la escuela sin ningún temor de que se los roben. Imagínense cómo cambia la historia. Él ya había perdido la fe de que sus hijos sacaran una carrera universitaria, porque él me decía, la angustia de que maten a uno de mis hijos, las pandillas, en su trayecto a la escuela, pues yo prefiero mejor que se dediquen a aprender un oficio y que ya no vayan a estudiar. Y ahora es al revés. Ahora que hay seguridad, quieren que sus hijos estudien y que sigan desarrollándose. Y él tiene un hermano en Estados Unidos que también le está dando apoyo. Y eso es lo que le contaba de todos los compatriotas, de todos los salvadoreños en el exterior. Ahora quieren que sus familias prosperen en El Salvador. Porque ahora sus parientes acá en El Salvador tienen más seguridad. Tienen la oportunidad de estudiar. Se está cambiando la historia. Se le está dando las herramientas a los niños. Los niños ahora tienen lo que nosotros no tuvimos en el pasado. Interesante. Yo estudié en la escuela pública. Siempre estudié en la escuela pública. Me gradué como licenciado en periodismo en la Universidad Nacional estudiando en el sistema público. Toda mi vida escolar la hice en el sistema público. Y recuerdo bien los pupitres destruidos. Cada invierno el techo de la escuela cayéndose. La escuelita como con gallinero. las limitaciones. Y así salimos adelante, en un ambiente social de muchas barreras. Triunfar era un gigantesco desafío. La escuela es puro gallinero. Claro. Se invertía más en el crimen que en la educación. Pero hoy la historia está cambiando en El Salvador. Y lo que está viviendo ya la generación de adolescentes, de niños, donde se les está dando seguridad y la herramienta para que estudien. Imagínense las generaciones que vienen. Todas las condiciones de dignidad que se les está dando a los nuevos salvadoreños que están naciendo ahora con la ley Nacer con Cariño. Porque hasta para nacer era un acto cruel en El Salvador. Porque nos tocó, muchos nacimos en casas, porque en los hospitales eran sitios de muerte. Y nos tocó con parteras. Sí, sí. Y en los hospitales el maltrato era descarado para las madres, para las que iban a dar a luz. Esa historia se está cambiando. Son ciclos de injusticia y de crueldad que se están rompiendo. Y ahora aprobamos la ley Nacer con Cariño para que los niños en El Salvador, todos, ricos y pobres, del campo o de la ciudad, tengan una experiencia de respeto y de dignidad como debió ser. Es importante, por eso es que debe seguir adelante el régimen de excepción. Debe continuar. Para no perder esta paz y esta tranquilidad que se ha ganado con mucho amor, mucho esfuerzo y dolor también, porque así lo prometió el presidente Nayib Bukele en la plaza, que sería en amarga la medicina
pero para los malvados, para los corruptos. Y hoy este pueblo ha comenzado a recuperar la sonrisa y la felicidad, esa alegría. Los niños han comenzado a frecuentar los parques que se les había negado. Eso es hermoso. El comercio de los pueblitos ha comenzado a reactivarse. Eso es hermoso. A revivir, sí. Sí. Se había muerto todo. Se había muerto. Entonces, pero ahí andan algunos todavía viendo de cómo hacer llegar, como ya no reciben las extorsiones, entonces ahí andan todavía viendo a ver a quién se descuida, controlan los Uber, algunos pequeños negocios, que hay que ir de fondo, diputado Urbina. Usted sabe que este pueblo se lo agradece a usted y le agradece a los diputados de Nuevas Ideas, porque unidos así graníticamente, el país no va a dejar que se tambalee, ni un paso atrás ni para tomar impulso, como dicen. Es un solo equipo de trabajo. La nueva Asamblea Legislativa, como diputados de la bancada CIAN, somos un equipo. Aquí no se trata de agendas individuales. Eso. Lo que hay en El Salvador es un proyecto de nación, para tenerlo bien claro, y la población lo tiene claro. Lo que hay es un proyecto de nación. En el pasado lo que había eran proyectos de sectores, y de sectores con muchísimo poder. Ahora lo que hay es un proyecto de nación para reconstruir El Salvador desde su raíz y que surja un nuevo El Salvador, que desde sus fundamentos sociales haya justicia, haya equidad, haya oportunidad para todos. Y lo estamos logrando paso a paso, pero de ninguna manera podemos decir que ya estamos en el lugar que queremos. Son los primeros pasos de esperanza que está dando en El Salvador después de décadas de oscuridad, de desesperanza y de mucha injusticia social. Por eso, Hasta hoy se están viendo realmente los frutos de una política centrada en la gente. por eso no puede pararse. No se puede detener. Hay que continuar. La reelección es irrebatible. Así es que, qué bueno saber que don Marito Samayoa en Australia, en este momento nos está viendo. Está la comunidad de salvadoreños en Australia celebrando eso. Cuando decimos reelección, levantan y tiran todo de alegría. Eso es magnífico, porque ustedes son nuestros emisarios, nuestros mensajeros y nuestros representantes en ese continente. Igual que en la Unión Americana, ¿cómo le recibe la gente al diputado Urbina? Con alegría, como que si estuviéramos en Chalate, en San Miguel, en Morazán, porque el perfume de la caridad, la compasión, la solidaridad, no le hemos perdido. Así es que qué bueno es saber que contamos con ese apoyo para que esta reelección ya es una realidad. A veces estar insistiendo cuando el salvadoreño está consciente, porque lo dicen las encuestas, es como estarle diciendo, ¿será o no será? Vamos para ese camino y el futuro es nuestro. Diputado Urbina tiene que volver también a la Asamblea Legislativa. Diputados así son los que queremos, audaces, y son as de oro en la legislatura, en los diferentes campos. Ni un paso atrás, diputado Urbina. Este es el clamor de la gente. Así es. No podemos retroceder en ningún momento. Repito, este es un proyecto de nación que tiene un gran líder, que es el presidente Nayib Bukele, que tiene una nueva asamblea respaldando toda la reforma que se necesita hacer para que El Salvador alcance nuevos niveles de justicia, nuevos niveles de seguridad, nuevos niveles de acceso a la salud y a la educación. Porque las áreas donde más deuda social dejaron gobiernos pasados fue en la seguridad, en la salud y en la educación. Eran las tres áreas de mayor negocio que había en la anterior Asamblea Legislativa. Sí, señor. La anterior Asamblea Legislativa, cada vez que había aprobación de presupuesto, se repartían el botín, Sí, y señor. para ellos era una buena Navidad. Pero para los más pobres en El Salvador era una triste Navidad. Y eso es lo que ha vivido El Salvador, tristes Navidades para los más pobres. Porque los ricos se hacían más ricos y los viejos políticos le robaban al pueblo y para las vacaciones se iban para otros países. Cierto. Y esa es la realidad que había en la Asamblea Legislativa. Ahí no escuchaban a los ciudadanos pobres, a los ciudadanos que andan en bus. Ahí nunca los recibieron. Nosotros en la Asamblea Legislativa recibimos a todos los ciudadanos que quieran visitar la nueva Asamblea. Ese es un espacio para ustedes y los estamos escuchando.
Y la gente nos lo expresa y nos dice, diputado, es que nunca pensé que nos iban a recibir. Los pacientes con insuficiencia renal que he recibido, mire, jamás nos recibieron a pesar de que mandábamos cartas y les pedíamos que los escucharan. Jamás los escuchaban. Ahora, si alguien con mucho poder económico quería llegar a la asamblea, llegaba. Y llegaba a dar órdenes. A dar órdenes, sí. Usted recuerda cómo recibían Sí. aquellos grandes, Definitivamente. a los señores de grandes apellidos, ¿verdad? Cabal. Bien se notaba la diferencia del trato. Y no puede ser así, ¿sabe por qué? Porque primero la Constitución dice algo muy claro en su artículo 3. Todos somos iguales ante la ley. A pesar de que está escrito en la Constitución, este principio nunca ha existido en El Salvador. Nunca ha existido el principio de que todos somos iguales ante la ley. No es cierto. Para tener acceso a buena salud, solo el que tenía dinero. Para tener acceso a una buena computadora, había que tener dinero. Imposible. Y ahora el presidente Nayib Bukele le está dando computadoras de calidad a los niños, a todos. No es una lempita A desechable. todos. No, estamos hablando a todos. Quiero un juguete Sí. como de Atari, esa lempita, no. Estamos hablando de un aparato tecnológicamente avanzado, de alta resolución, donde los niños no tienen que envidiarle a nada, ni a China ni a Estados Unidos. Y hay que aclarar que estas computadoras le pertenecen a los estudiantes. Repito, le pertenecen a los estudiantes. Ningún maestro ni nadie puede quitarles esta computadora a los estudiantes. Estas computadoras le pertenecen a sus hijos y ellos se la pueden llevar a su casa en periodo de vacación o cuando ellos quieran. ¿A qué les pertenece? El presidente se las ha dado a los estudiantes para que ellos hagan el desarrollo académico óptimo, que tengan las herramientas idóneas para poder estudiar. Aclaro esto porque sí nos hemos enterado en algunas denuncias que en algunas escuelas Quieren hay dejarlas docentes depositadas. que les quieren retener estos aparatos. Y eso no está bien. Sí. Hay que ir cambiando poco a poco. Todavía sabemos que hace falta seguir cambiando muchas cosas. Correcto. Pero estamos en la ruta correcta y no podemos detenernos en ningún momento. No se puede. Y cambiar un país sumido en la ignorancia durante 30 años, porque así vemos pasar la mentira a la par nuestra, cambiar esa realidad no es fácil, pero se está logrando, diputado Urbina. Es una realidad y se lo decimos desde esta tribuna de Cerca El Salvador Posible. Por eso le pusimos El Salvador Posible, porque es posible y está siendo posible. Con el corazón y azote, rigor, amor. Porque no perdamos de vista de que tenemos el presidente que Dios nos ha puesto. Porque el presidente Dios lo ha puesto en la voluntad soberana del pueblo y sus diputados como los alfiles en el tablero de ajedrez caminando en un solo camino. No frente a frente, cara a cara. No somos adversarios, sino hombro a hombro. Unidos enfrentando un mejor presente para un mejor porvenir. Si usted me lo permite, diputado Urbina, Con gusto. vamos al consejo de nuestros anunciantes y cuando regresemos más de lo bueno que se está haciendo en el seno de la comisión de la cual usted forma parte. Sé que nos tiene buenas noticias en temas de salud y queremos transmitírselas a nuestros hermanos en todo el mundo. Ya volvemos. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros.
En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Al saludar a innumerables compatriotas hermanos nuestros que ya estarán armando sus maletas para venir al país, queremos saludarlos a todos y los abrazamos que esta va a ser la primera Navidad en paz y tranquilidad que vamos a vivirlo. Pero para saber que es cierto hay que vivirlo. Y este pequeño país, donde crece con suprema libertad el maíz y el frijol, les espera realmente con los brazos abiertos. Esta tierra, desde el fondo de los mares hasta el fragor de los volcanes, El Salvador, esta es nuestra tierra. Y el presidente Nayib Bukele les abre su corazón porque se ha iniciado una nueva era para el país, que no esperábamos, no lo esperábamos, pero sí ha sido posible. Gracias a este gran esfuerzo y a este hombre que es un estadista y sobre todo que ama el país, porque otros huyeron. Él no se quedó aquí y aquí está, haciéndole frente a una realidad que construimos desde el primer órgano del Estado, desde el Poder Judicial y por supuesto bajo la luz de nuestro Dios, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Qué bien, el presupuesto general de la Nación ya está en conocimiento, no hay discusión, porque todo cae por su peso y hoy no se está perdiendo mucho el tiempo. Antes se ocupaban hasta 2 o 3 días para escuchar un titular. Ahora llega en la mañana el ministro de Educación, plantea en qué va a gastar, qué es lo que se está haciendo con nuevas escuelas, con otro color, otra edificación que merecen los niños del país. Llega la ministra de Turismo, llega el ministro de Salud. ¿Cómo ha estado ese movimiento ahora? 3 ministros en un solo día. ¡Qué maravilloso! Ese es lo que queremos. Trabajo, acción y resultados. Definitivamente, lo que tenemos en este momento es el presupuesto con la mayor agenda social de nuestra historia. Sí, con sí. la mayor agenda social. Sí. Hay incremento en las áreas de mayor deuda social histórica. Y El Salvador ahora le está apostando a la salud, a la seguridad y a la educación. Es Sí, un sí. presupuesto altamente social, enfocado en la gente. Sí. Los impuestos del ciudadano retornan al ciudadano en obras de beneficio social, de cambio social. Por ejemplo, el ministro de Salud hoy hablaba de las áreas claves y de los incrementos que ha tenido el presupuesto del sistema de salud. En el año 2018, en lugar de aumentar, se redujo el presupuesto en el gobierno del FMLN, porque no les importaba la salud del pueblo. Lo mismo pasó con educación y seguridad. ¿Por qué no le aumentaban a los presupuestos de salud y educación y seguridad en el pasado? Porque querían que el negocio siguiera en el sistema privado. El presidente tiene un principio, y este es un
una exigencia que tiene para su gabinete de gobierno. Lo público debe ser igual o mejor que lo privado. Sí. Por supuesto que no lo vamos a lograr en tan corto tiempo, pero sí podemos ya ir comparando lo que tenemos ahora, Ya se comenzó. los grandes cambios, con lo que había en el pasado. Y en el tema de salud ha habido importantes incrementos. Por ejemplo, el presupuesto en el 2023 se incrementa en un 4% respecto al del año pasado, ¿va? Y así sucesivamente podemos ir comparando con los presupuestos anteriores. Ahora, hay áreas, y yo quisiera referirme a esto, a las áreas claves que le va a apostar el sistema de salud para que vean hacia dónde va la modernización de nuestro sistema público de salud. Y yo quiero poner ejemplos, porque yo estuve trabajando con el ministro de Salud antes de ser diputado y fue realmente un privilegio trabajar con el gran equipo que tiene el ministro de Salud, Francisco Alaví. Lo felicito a él y a todo su equipo, que realmente en la pandemia se fajaron. Yo trabajé parte de la pandemia con el ministro. Ahí no había vacaciones, no había fines de semana, no había descanso. Un verdadero gobierno 7/24. Y yo por eso felicito a ese gran equipo de trabajo y a todos los profesionales del sistema público de salud, porque tienen un gran desafío, cambiar lo que no funcionaba. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Cuál es uno de los grandes áreas de prioridad para el siguiente año? Modernizar la cadena de suministros para garantizar un óptimo nivel de servicios a nivel nacional. Y me refiero a la cadena de suministros, a la distribución rápida y eficiente de medicamentos y de insumos médicos. Pues bueno. En el gobierno de Francisco Flores ni siquiera habían inventarios de lo que se compraba en medicamentos. Cualquiera decidía robar, hurtar, sacar medicinas del sistema público y irlas a vender al sistema privado. Hasta hay un exministro que fue enjuiciado por apropiarse recursos del sistema público, y no me refiero solo a dinero, sino que también se apropió de equipo tecnológico sanitario muy moderno, pero se lo llevaban a su sistema privado. La gente moría porque no le daban medicina, no le daban nada. ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente el robo de medicamentos ha sido descarado por mucho tiempo. ¿Por qué razón? No querían poner ningún control a las medicinas. No querían ni siquiera llevar inventarios. ¿Por qué razón? Porque todos podían robar y nadie se daba cuenta. Hay muchos hallazgos hasta de medicamentos que enterraban en diferentes unidades de salud en todo el país. Enterraban la medicina que ya estaba vencida. Y usted se pregunta, ¿qué malvados, qué corazón más diabólico el que tenían esos anteriores funcionarios, que en lugar de darle la medicina al paciente para que no se muriera, preferían enterrarlo? ¿Y usted sabe por qué? Porque las medicinas las compraban ya vencidas. Sí, lo que no lograban vender en las farmacias privadas, el señor Alfredo Cristiani, que es uno de los grandes comerciantes de la salud, él tenía obviamente el acaparamiento del mayor mercado, y así como él, otros actores se beneficiaron de la enfermedad, del dolor de los pacientes, porque el negocio estaba en pocas manos. Entonces, realmente lo que decidían qué comprarle al sistema público y qué darle a los pacientes eran ellos, pero no lo hacían pensando en la salud del paciente, lo hacían pensando en la salud de sus bolsillos. Del mercado. Y por eso es que compraban las medicinas ya vencidas. ¿Por qué razón? Para no desperdiciarlas y hacer dinero. ¿Pero a qué precio? Yo me encontré a muchas señoras y me decían, diputado, yo recuerdo, por ejemplo, una señora en Apopa, yo recuerdo que aquí en la unidad de salud de Apopa me daban medicina vencida. Una señora me contó un testimonio que tenía una infección de vías urinarias y le dieron la medicina vencida. Y la señora le reclamó al médico y le dijo, en los tiempos de Arena, del gobierno de Tony Saca, la señora le dijo, mire, me está dando la medicina vencida. ¿Y sabe qué le dijo al médico? Agradezca que le estoy dando medicina.
Qué terrible. O sea, Gente muriendo en los pasillos de los hospitales. ¿en qué manos estaba Sí. el pueblo salvadoreño? En manos de criminales. Porque no solamente se mata, decía el gran escritor Alberto Tomás Ferrer. A mí me gusta leer mucho la obra de Alberto Tomás Ferrer, el gran educador del siglo XX, del salvadoreño, el maestro. Él decía, no se mata solamente con un fusil. También se mata a un salvadoreño cuando no se le da medicina. Con mala voluntad. Sí. También se le mata cuando no tiene vivienda. También se mata cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando está solo, cuando el gobierno los deja solos. Y eso es lo que le pasó a El Salvador. Sí. Los salvadoreños estaban solos y cada uno tenía que defenderse como podía. ¿Y qué es lo que veíamos en El Salvador? Cada día más encerradas las colonias, cada día poniendo más portones. En lugar de ir rompiendo barreras, estamos poniendo más barreras. Definitivamente una realidad Terrible. que la vivimos y ustedes saben, amigos, que no estamos inventando eso, sino que es que esa fue la realidad que nos legaron estos gobiernos donde traficaron, comercializaron con la dignidad el hambre, la salud, la seguridad del pueblo, ¿no? Así es que, pero esa realidad cambió, gracias a Dios. Y Sigue cambiando, y sigue y cambiando, porque hay un definitivamente. enfoque importante en el nuevo sistema público de salud. Primero, quiero reflexionar sobre lo que acaba de decir el ministro de Salud, sobre el manejo de la pandemia. El mes de octubre solamente hemos tenido un fallecido por coronavirus, solo uno, en todo el mes de octubre. Somos el único país de Centroamérica que está teniendo los niveles más bajos de personas fallecidas por coronavirus. ¿Y sabe qué me dijo hoy la amiga de República Dominicana? Diputado, si los gobiernos que estuvieron en el pasado corruptos hubiesen administrado la pandemia, hubiesen hecho el negocio de su vida Lo a hubieran cambio de miles y miles y miles de muertes. Porque la pandemia era el negocio perfecto para los que venden Para justificar. medicina. ¿Y Exacto. quiénes vendían medicina? Bueno, los políticos anteriores. ¿Cuál era el negocio perfecto para ellos? La pandemia. Usted recuerda que al principio Rodolfo Parker, cuando el presidente comenzó a enfrentar la pandemia, la vieja asamblea, ¿qué le propuso? Mire, deberíamos de vender las medicinas en el sector privado. Vender la vacuna. Que cada uno vaya comprando sus vacunas. Él propuso, Rodolfo Parker, que por cierto anda desaparecido, él propuso que las vacunas, en lugar de darlas gratuitamente a la población, que mejor las vendieran. ¿Y qué significaba eso? Que las iba a poder comprar y a protegerse solo el que tiene dinero. Ese es el pensamiento Crueldad humana, ¿verdad? que no cambia en ellos. Es que el pensamiento de la oposición no cambia. El pensamiento de ellos sigue siendo que al pueblo lo malo y para ellos lo bueno. Han criticado la entrega de computadoras, los diputados de la esquina. Que por qué le dan computadoras de buena calidad. Si quizás hasta las van a dañar, no van a saber usarlas. Imagínense el pensamiento tan perverso de los diputados de la esquina. Y la población ya los conoce bien. Definitivamente. Sí, pero sí podemos ver un presupuesto altamente social, centrado en la gente, que busca nuevos niveles de justicia para El Salvador. En el tema de salud se va a aumentar el cuadro básico de medicamentos, se va a contratar más personal de salud, se va a mejorar todo el sistema digital. Eso es importante decirlo. El sistema digital va a permitir acortar los tiempos de respuesta y de atención. El paciente va a tener la posibilidad de llegar y todo el sistema de atención va a ser digital. En una laptop, el médico va a tener el expediente clínico digital. Qué bueno. Ya no van a tener que perder todo ese tiempo de andar buscando el expediente en físico. Sí, sí, sí. Va a ser automático, es decir, lo que se busca es realmente respetar el tiempo del paciente, que no espere mucho, porque yo sé, y hay que decirlo, yo sé muy bien que han sufrido la espera. Y ese es un tema y es un gran desafío que tiene el sistema público de salud, ir reduciendo los tiempos de espera para que el paciente pueda ser atendido de inmediato. Pero también hay que aprender a usar el sistema público de salud. Sí, sí, Entender que las unidades de salud son la puerta de entrada al sistema, Son pero las que referencias. también hay hospitales del segundo nivel y del tercer nivel.
y que poco a poco todos nos tenemos que ir educando. Pero sí vemos claramente un gobierno del presidente Nayib Bukele que ha protegido la vida por encima de cualquier otro interés económico. Y eso es claro. Ya no se ve en los pasillos gente quejándose. O sea, se prioriza al paciente grave y esto es precioso. Se ha ido humanizando la salud, tanto en los hospitales de la red como en el Seguro Social. El Instituto de Bienestar Magisterial también se está alineando a este nuevo orden y los salvadoreños también nos lo transmiten definitivamente. Ya no se puede permitir eso porque la salud es prioridad para el presidente y eso no es una orden, es una instrucción presidencial que se cumple y se está cumpliendo. Y en cuestión de medicamentos, no tenemos que envidiarle medicamentos importados, medicamentos curativos, aunque se previene, como en todo tiempo, una catástrofe, una emergencia. Mire, hoy que pasó Julia, Sí. ¿qué muertes tuvimos en la capital? Nuestro alcalde anduvo talando árboles, limpiando quebradas, y las catástrofes ya no fueron como en otras ocasiones, que las quebradas se van a nuestras mascotas, nuestros perritos y gatos. Hoy no hubo muertos, Sí, porque el se tema- trabajó con previsión. No, por supuesto. Y es que aquí todos tenemos responsabilidad. Y yo lo repito, todos tenemos responsabilidad de construir un mejor El Salvador. Todos. Porque el gobierno del presidente Nayib Bukele está implementando políticas efectivas de combate a los criminales. Sí, señor. En el foro reciente también en Estados Unidos el ministro fue a exponer los Estuvo logros por allá, sí, sí. del combate a la criminalidad en El Salvador. Y otros países están visitando y están viendo El Salvador como un modelo de cómo se combate a la criminalidad. Les Pero devolvemos- para hacerlo, Les devolvemos el plan Giuliani que vino, que quisieron sí, es que meterlo, aquí y no. trajeron Ajá. muchos planes, trajeron a El Salvador desde afuera y todos fracasaron por una sencilla razón, porque ningún presidente tenía ni el valor, ni la convicción, ni la decisión de combatir a los criminales. Prefirieron pactar con ellos. Lo más fácil, Lo más fácil, al ver ¿verdad? que era demasiado grande el problema, porque no es un problema fácil, No, claro que no. el tamaño en que se habían desarrollado las pandillas en El Salvador no era un tema fácil. Ya había una metamorfosis donde habían mutado no solamente en el delito común, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de otras modalidades de delito. Sí, es que el imperio del mal estaba prosperando. ¿Y por qué razón hemos tenido que hacer todas estas reformas? Si todo hubiese estado bien, no necesitaríamos reformar Exacto. nuestro sistema de justicia. Pero lo estamos haciendo para que realmente haya más fortaleza en el sistema judicial en todas las fases para poder alcanzar niveles de justicia. Y con estas reformas se está corrigiendo. Se corrigen plana muchos de vacíos. Estos legisladores que nos legaron un futuro bueno para ellos, pero un mal país para toda la mayoría de salvadoreños, definitivamente. En todos los órdenes. Es que los criminales no le tenían temor al sistema de Y justicia. habían asaltado a los diputados, a la asamblea. Es que es simple. Los criminales no le tenían temor al sistema de justicia porque ellos sabían las debilidades que tenía y podían quedar libres. Ajá. Tardaban más en capturarlos que en dejarlos libres. Así funcionaba. Así funcionaba. Entonces, obviamente el pueblo estaba indefenso. Las reformas están garantizando que ahora sí los criminales reciban la condena de vida, los años que tienen que pagar por sus crímenes. Nadie va a escapar. Y todo aquel que se le estaba venciendo ya su tiempo para salir, pero que habían otros delitos acumulados que no habían juzgado, ahora se detienen y se continúa el proceso. ¿Y los que andan libres? ¿Qué hacemos con Hace ellos? falta... Que la comunidad, los salvadoreños denuncien eso. La denuncia es bien importante. A mí me alegra saber que hay muchos salvadoreños que tomaron valor al saber que ahora sí el sistema funciona, que el sistema funciona y protege la identidad de los salvadoreños. Pueden denunciar con absoluta confianza para que todos limpiemos completamente a El Salvador. Y es responsabilidad de todos
construir este nuevo país. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos haciendo las reformas legales para que todos nos ordenemos. Vienen en camino, por ejemplo, reformas para castigar a los salvadoreños que botan basura. ¿Cuánta basura termina en las quebradas, en los ríos, contaminando el agua que nosotros mismos tomamos? Por botar la basura en cualquier lugar. Si estuviera la población educada en este tema, no tendríamos que hacer estas reformas. Pero las reformas buscan llenar los vacíos de ley que hacen falta para que El Salvador se respete plenamente la ley y no se ande botando basura en cualquier lugar. Y esto pasa no solamente por los ciudadanos, porque va a haber multas para todos, pero también es proporcional al tipo de contaminación, porque el castigo para aquellas empresas que estaban acostumbradas a tirar los desechos a los ríos. ¿Tú recuerdas la contaminación que vimos recientemente de aquellas fábricas dejando ir todos los desechos, todos y los vertidos tóxicos ahí, sí. a los ríos? Esto ya no puede ocurrir en El Salvador. Y así como en el tema de la basura, podemos hablar de otros temas, como la reforma al sistema de transporte que viene en camino también, para que ya no se siga abusando de la velocidad. En El Salvador, la gente está muriendo ya no por los criminales o por los homicidas. Tenemos muchas muertes, lamentablemente, por el abuso de la velocidad. La plaga de los accidentes está Ha llegado la plaga de los accidentes. Sí. Y eso se puede regular en un país También chiquito. tenemos que combatir eso, porque no es posible que hayan personas que vayan en sentido contrario, Correr arriba que de hagan 80. competencias desleales, competencias clandestinas. Entonces se trata de cuidar la vida. Sí, señor. Entonces, ¿a quién le echamos la carga de todo esto? Siempre al gobierno, al sistema público de salud, porque todos estos accidentes, ¿dónde terminan? ¿Los costos quién los paga? Todos, Sí. todos los pagamos, porque entonces los hospitales se llenan de personas lesionadas por abusar de la velocidad, Sí, por señor. distraerse, por no respetar las leyes de tránsito. Eso absorbe la mayoría del presupuesto en los hospitales, Sí. los accidentes viales. ¿Cuánto no cuesta restablecer una fractura? Es terriblemente muy costoso, muy oneroso. Y yo creo que si todos nos ponemos las pilas y nos ponemos las botas, como decimos, vamos a ir construyendo un mejor país rápidamente, pero dura la ley, pero es la ley. Y para ser libres tenemos que ser esclavos de las leyes. Eso significa que tenemos que disciplinarnos. La basura va a los ríos al mar, y esto contamina las aguas, los aires. Bueno, terriblemente, un país pequeño, podemos controlar la delincuencia, podemos controlar la contaminación del aire y de las aguas, si todos nos sumamos. Así es que no pase indiferente a la par de la realidad. Tenemos que sumarnos, diputado. Y es algo importante, he tocado un punto que me gusta, y es la razón por la que los compatriotas están viniendo a El Salvador. Porque me dicen, diputado, primero es seguro, ¿verdad? El Salvador es más seguro, y quieren venir a conocer el centro histórico. Sí. El domingo y los domingos estamos viendo, bueno, no solo los domingos, los fines de semana, en el centro histórico, yo he estado visitándolo y converso con los salvadoreños y me dicen, diputado, quiero contarle que por primera vez me siento seguro. Un vendedor de hamacas de San Ignacio, Chalatenango, yo recuerdo, creo, si no me equivoco, se llama Roberta, me decía, mire, diputado, es que yo vengo desde Chalatenango a vender mis hamacas al centro histórico, pero había dejado de venir porque ya me estaban poniendo la extorsión. Y yo, como comerciante, apenas gano para pues lo básico, ¿eh? Y me ponían extorsión, entonces yo me asusté y mejor ya no venía al centro histórico. Y una hamaca bonita, grande, bueno, le compré una hamaca enorme, ¿eh? Qué bueno. Para poder descansar. Desde niño mi mamá me acostumbró a las hamacas, me ponía las hamacas ahí en Buenísimo. el patio. Entonces este muchacho me dice, hoy cuando comenzó ya el régimen de excepción, no solo yo, sino que muchos amigos comerciantes de Chalatenango, de La Palma, él es de la zona alta, de San Ignacio, de Las Pilas, pero me dice, hoy estamos viniendo a vender nuestros productos, nuestras hamacas, bueno, todas las artesanías, muchas artesanías de La Palma, las traen al centro histórico, porque ya el país es más seguro. Y estos son los testimonios que nosotros nos dicen que vamos por la ruta correcta, que el presidente de la República, Nayib Bukele, lleva a nuestro país en la dirección correcta.
porque ha buscado proteger a la población de todas las plagas que nos tuvieron sometidos. La inseguridad es la peor de las plagas que tenía El Salvador. ¿Y cómo se logra pasar de ser el país más violento a dar los pasos firmes para convertirnos en el país más seguro? ¿Cómo se logra eso? Es un milagro, me decía hoy la amiga dominicana, porque de verdad que estaba muy emocionada. Es un milagro y quiero seguir orando por El Salvador. Me decía, Ingrid, voy a seguir orando por nuestro presidente, y en otros países están orando por El Salvador. Están orando por el presidente para que no les corten este impulso y que El Salvador siga demostrando que sí hay medicina para los grandes males sociales que ha sufrido América Latina, pero que ningún presidente, ni ningún gobierno, ni ninguna asamblea se atrevieron a curar. Y por eso el tema del turismo de los compatriotas a mí me apasiona, me gusta, porque me dicen, hay seguridad, pero están viendo cómo El Salvador tiene tanta belleza. Y el presidente de la República le está apostando al turismo. Subsidio 1, Subsidio 2, viene el 3, 4, bueno, no sé cuántos subsidios, pero están muy contentos. Porque en el oriente del país, en Punta Mango, donde se están construyendo calles nuevas, donde antes había olvido, ahora se están haciendo calles nuevas. Los comerciantes en Punta Mango han elevado sus expectativas y están muy contentos de que va a llegar el desarrollo ahí. Era un área olvidada, definitivamente. Era olvidada totalmente, toda la zona oriental. El Salvador, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha cambiado el paisaje vial del Salvador. Las calles empedradas, los caminos agrestes, los caminos escabrosos, se están cambiando por calles nuevas, para que la población pueda movilizarse con mayor rapidez y seguridad. Claro que hay una enorme mora y que hace falta mucho. Por eso es que este proyecto debe continuar muchísimo tiempo, para que El Salvador logre reparar todo el daño que se hizo. Definitivamente, todo el daño, increíble. Vamos al cambio para luego regresar rápidamente, y en la parte final del programa estamos muy complacidos y no nos equivocamos. Desde la semana pasada requeríamos aquí al diputado Urbina, pero al fin hizo su tiempo y aquí está con nosotros en esta ventana al mundo, de cerca El Salvador posible, donde son cientos de salvadoreños que nos ven. Gracias a las televisoras aliadas en Estados Unidos, pues cada 10 minutos de una hora son 60,000, 70,000 vistas. Gracias. Ya regresamos entonces. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Saludos cordiales a todos ustedes. Al equipo del diputado Urbina, muy consecuente, Alfredito Mira, Enrique, Javier, están acá deteniendo el tiempo en estas imágenes. Y por supuesto ustedes pueden sintonizarnos mañana a las 6:40 en este mismo espacio de Cerca, en repetición, con esta entrevista al diputado José Urbina. Es todo un trabajo guerrero el suyo, diputado. Sabemos que además de viajar, y viaja con fondos personales, no con fondos del gobierno ni de la asamblea. Esta aclaración se las hago porque ahí conjetura la oposición, ahí conjetura la gente, los ignorantes que no saben que el esfuerzo ahora es diferente al de aquel tiempo, de ellos, de las vacas gordas, como se le llama. Ahora estamos empeñados en que el dinero con el cual se cuenta, el dinero presupuestado por cada ministro, se invierta, para lo cual ha sido ya focalizado. Y en eso hay mucha razón en que el pueblo salvadoreño no se ha equivocado. Sigamos apoyando esta gestión porque hace falta mucho por hacer, corregir conductas, un oscuro negro que es difícil, pero con la ayuda de todos yo creo que se va a ir sumando. Hay que sumar esfuerzos juntos, no dejar que otros hagan el trabajo por uno, todos juntos. Si es que, diputado Urbina, sabemos que usted no descansa, apenas dice que para trabajo de territorio, reunión con los sectores de salud, en todas las direcciones. Y además estamos, algo importante, estamos visitando el sistema público de salud para ir viendo los cambios. Andad en Aguachapán, porque en Chalate, porque en todas se trata partes. de que las leyes que aprobamos veamos cómo van transformando nuestra realidad, para que no nos cuenten. Así es, señor. Y en mi caso, como yo estuve en el sistema público de salud y he visto el cambio, Lo conoce. de lo que había antes, de los cambios que se han hecho ahora, de cómo se están salvando vidas con nuevos equipos médicos que se ha comprado bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Por ejemplo, el angiógrafo no solamente está salvando vidas de niños en El Salvador, está salvando vidas de niños de Guatemala y Honduras. Vienen acá Porque en operaciones. esos países no existe este aparato. Es un aparato moderno que permite salvar vidas de niños con problemas cardíacos terribles, complejos. Y los países vecinos no tienen este aparato, pero El Salvador sí lo tiene en el Hospital Bloom. Y yo estoy muy satisfecho como diputado de la Comisión de Salud, como diputado de la bancada CIAN, de la nueva asamblea, en haber aprobado los fondos para que el Hospital Bloom tenga este moderno aparato. De punta. Hay que decir que esta es una visión integral de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, que ha tomado la agenda social, ella, en sus manos, como una altísima prioridad para proteger a las madres y a sus hijos. Y hay leyes importantes que están cambiando esta realidad. Por ejemplo, la ley Crecer Juntos, la ley Crecer con Cariños, la ley Amor Convertido en Alimento, ponen en el centro cuidar a la familia y sobre todo cuidar a la mujer salvadoreña. Porque la mujer salvadoreña es la que más ha sido castigada por nuestra historia, por los políticos del pasado, porque las leyes eran muy injustas y las mujeres siempre estuvieron en desventaja. En la visión actual, si se protege a la mujer, si se protege a la madre de familia, se protege a la familia, se protege a la sociedad y se protege al país. Porque hay que comenzar con estos cambios. Que, por ejemplo, las madres puedan tener su parto con dignidad, que se les respete, que no se les alce la voz, que tengan toda la asesoría y el acompañamiento. Y lo mismo ocurre para las madres que tienen que trabajar y que tienen ahora, con la ley Amor Convertido en Alimento, tienen una hora para poderle dar de mamar a su hijo, a su bebé. Y en esa hora en que usted le da de lactar a su bebé, nadie le puede despedir por eso. Antes a las mujeres las despedían solo por su condición de embarazo. Sí. Imagínense qué injusto que a las mujeres las despedían solo por tener embarazos. Tenían injusticias en el trabajo y también injusticia en el sistema educativo. La mujer sufrió de mucha discriminación en el pasado. Y qué bueno. Esta historia se está cambiando con la visión que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele y la primera dama, Gabriela de Bukele, que está siendo reconocida
por organismos internacionales, por tener una visión centrada en la familia, en la protección de la madre y su hijo. Y qué bueno, diputado Urbina, que la misma Asamblea dé el ejemplo. Mire, diputadas guerreras dirigiendo comisiones Sí, muy incisivas y, claro. y hacia adelante. Y bueno, usted dirige la Comisión de Salud también, o sea que hay equilibrio. Y en eso consiste realmente la justicia, en sano equilibrio. Ahora sí, se está logrando. Y la Asamblea, el gobierno da el ejemplo, ministras, diputadas, alzando la voz en favor de su pueblo, respondiéndole a su gente. No, y realmente haciendo que el espíritu de la Constitución hoy sí tenga vida. Porque hay un artículo de la Constitución, si no me equivoco, el 125, que dice que el diputado representa al pueblo entero. ¿Y qué significa eso? En el pasado no era así. Ellos no representaban el pueblo entero. A sectores. Ellos representaban a pequeños sectores con mucho dinero. Pero la Constitución decía, o dice que los diputados representan al pueblo entero. ¿Y el pueblo entero quiénes son? No solamente los que están dentro de El Salvador, sino los que están fuera del Salvador. Porque son tan salvadoreños como nosotros. Y yo por eso siempre mi admiración y respeto a nuestros compatriotas. Todos tenemos familia en el extranjero o amigos, pero siempre hay que recordar que ellos tuvieron que irse a El Salvador, no por su voluntad, Obligados. sino porque los obligaron. Sí, sí, señor. Pero yo les he dicho, nadie pierde sus derechos por dejar su patria, nadie. Pero en el pasado se pensó que así era. Pero ahora van a poder decidir, van a poder votar. Y en el 2024 los compatriotas van a mandar un gran mensaje, porque yo estoy seguro que el voto del salvadoreño en el exterior, donde quiera que se encuentren, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en España y en cualquier parte del mundo, los salvadoreños van a votar, porque van a tener opciones para poder votar con mucha facilidad. Y eso va a ser histórico porque nunca se les había dado la facilidad de garantizarles este derecho. Qué bueno. Es un mensaje de optimismo, esperanza y esperanza realizadora que nos envía el diputado José Urbina, a quien agradecemos por haber estado con nosotros y vamos a darle continuidad de propósitos. Como continuidad de propósito también es su reelección, la reelección de nuestra actual bancada SEAN y por supuesto del presidente de la República. Gracias por su atención, diputado. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias de nuevo a quienes nos han sintonizado. Gracias infinitas por todo su apoyo. Estamos siempre poniéndonos en las manos de Dios porque estas reformas tocan intereses económicos muy fuertes. Y también con las reformas se tocan intereses de mafias. Pero gracias por sus oraciones. Nosotros no nos vamos a detener. Vamos a continuar en este compromiso. Yo les invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como José Urbina en mi canal de YouTube, en TikTok también, como José Urbina. Hay que tener todas las redes de comunicación habilitadas, donde vamos subiendo estas reflexiones de cómo está cambiando El Salvador, un nuevo amanecer para nuestro país se está construyendo, así que muchísimas gracias, Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Ese fue el diputado José Urbina por el país que todos queremos. Buenas noches.